Seguramente has oído hablar sobre la Guerra de los 100 años, ese conflicto bélico de gran calibre y peso en el desarrollo de la historia en la Edad Media, un conflicto armado entre los reinos de Francia y de Inglaterra, enmarcado en una época convulsa de cambios y eventos dignos de ser recordados. Más que resumir este complejo suceso histórico, una tarea ya realizada por otros creadores de contenido y mejor redactada en libros, voy a enfocarme en aspectos particulares que hay que comprender para profundizar más en este tema. Hoy veremos un análisis geopolítico general de ambos reinos, el nacimiento del patriotismo, figuras clave como Juana de Arco o el Príncipe Negro, la Peste Negra, el salto inminente a la Edad Moderna y finalmente las rutas que quedarían marcadas para ambos reinos y su posición clave en la historia. Así que sin más que añadir, te invito a que te suscribas y le des like a este video para apoyar al crecimiento del canal y ayudarme a expandir la cultura a más personas. Empecemos. Cuando hablamos de geopolítica nos referimos a la manera de cómo influyen tanto la geografía física, es decir, los territorios, como la estrategia de poder entre estados, es decir, sus relaciones con otros estados, para poder comprender por qué suceden algunos conflictos o por qué unos estados tejen ciertas redes de alianza entre sí. En realidad es un término tardío, expandido en el siglo XIX y en auge tras la Segunda Guerra Mundial, donde el mapa político se vuelve más complejo y comienza el surgimiento de potencias con sus intereses propios. Sin embargo, podemos usar la misma metodología de estudio para revisar cómo estaban constituidos los reinos de Francia y de Inglaterra, y para analizar las causas que hicieron estallar la guerra entre ambos. Empecemos con Francia. En esta época Francia era el país o el reino más poblado de Europa, con un desarrollo creciente tanto en el campo como en las urbes. El sistema feudal, aquel que consistía en la división en pequeños terrenos controlados por un señor que prometía seguridad a sus vasallos a cambio de trabajo y tributos, era muy jerárquico, aunque el rey francés tenía ahora más control y poder entre los señores feudales. Ya por este tiempo el sistema feudal se encontraba en cambio y en crisis. El crecimiento de la población y el aumento de la prosperidad hacían necesario un control central por parte del rey que diera seguridad a los ciudadanos, sobre todo considerando los abusos y caprichos de algunos señores feudales. Por otra parte, la dinastía imperante en Francia, la de los Capetos, había logrado consolidar una vasta expansión territorial por medio de confiscación de tierras a ingleses, y habían establecido un poder respaldado por pactos y sobre todo por el apoyo del papado. Es importante recordar que en este momento de la historia, el papado estaba en Francia, en Aviñón, tras el traslado de Clemente V en 1309 a esta ciudad por presiones y políticas de Felipe IV de Francia. Un total de 7 papas reinaron en Aviñón, todos franceses bajo la influencia de la corona, hasta el regreso en 1376 de Gregorio XI. El periodo de los papas de Aviñón se lo conoce también como el cautiverio babilónico, por su parecido bíblico en el exilio forzado de judíos en Babilonia, suceso descrito en el Antiguo Testamento y parte de la historia. No me extenderé más en este tema porque es muy complejo, la verdad, y al final da paso a lo que fue el cisma de Occidente, todo un tema que daría para otro video. Bien, ahora pasemos al reino de Inglaterra. Este reino era mucho más pequeño en cuanto a población y territorio. Parece algo muy obvio, lo sé, ya que hoy cualquiera puede ver en un mapa la diferencia territorial entre Francia e Inglaterra y puede suponer que la población inglesa es menor que la francesa. Pero es que las poblaciones de ambos países actualmente son muy parecidas, a pesar de que Reino Unido tiene mitad de tamaño que Francia. Por otro lado, el clima lluvioso en Inglaterra favorecía la ganadería e impulsaba la industria textil muy importante, gracias a la lana, considerada de gran calidad. La lana inglesa es considerada de gran calidad y hoy en día sigue siendo así. Por esta razón existía un vínculo comercial antiguo entre Gran Bretaña y la Guyana, y los intereses económicos ingleses en el norte de Francia alimentaban las tensiones. Ya veremos una parte de esto y cómo influye como una causa remota de la Guerra de los 100 años. A diferencia de Francia, la unidad del reino inglés era mayor con gran participación de súbditos, sobre todo manifestada por la configuración de la Cámara Alta, aquella que era representada por obispos y señores feudales, y la Cámara Baja, por caballeros y procuradores, en el Parlamento inglés a comienzos de la guerra. Además, el inglés comenzaba a adoptarse como el idioma del gobierno. Recordemos que tras la conquista normanda en 1066 de Inglaterra,
La cultura francesa impregnó o dominó el reino. Ahora el francés era considerado el idioma del enemigo. El ejército inglés era más campesino, centrado en la defensa más que en tácticas ofensivas. Va a impulsar el arco largo o longbow, arma letal que aplasta el prestigio de la caballería pesada francesa en la guerra. Es la ametralladora de la Edad Media, diríamos, con una capacidad de disparo de 6 a 12 flechas por minuto, con unos estándares altos de precisión para la época y con una alta tasa de letalidad, tanto del impacto como de las infecciones provocadas por fragmentos de la punta de cincel de las flechas. Pues hasta ahora hemos repasado las circunstancias en las que se encontraba cada reino. Pasemos a las causas de la guerra y veamos cómo cobran sentido en el contexto previo que hemos analizado. Los historiadores dividen las causas en dos: causas remotas y causas inmediatas. Entre las remotas, es decir, aquellas causas latentes y casi imperceptibles, fruto de tensiones pasadas y puntos de conflicto, encontramos las antiguas rivalidades originadas tras el asentamiento normando en Inglaterra, después de la batalla de Hastings en el año 1066. Mientras los monarcas ingleses exigían un tratamiento de igualdad a sus territorios en el continente europeo, el monarca galo los veía como vasallos de tales ducados. Solo con mirar el mapa vemos la vasta extensión de territorio inglés en gran parte de la Galia, ocupando los ducados de Normandía, Aquitania y Bretaña. Fue después que Felipe II de Francia confiscó aquellos territorios, y ya para el año 1223 solamente quedaba Aquitania, en la época Guyena, en manos de la corona inglesa. Por esta razón, como dato curioso a los que están atentos, Juan I sin tierra de Inglaterra es considerado uno de los peores monarcas por los mismos ingleses, ya que perdió tal cantidad de territorios ante el monarca francés. Otra causa semirremota y muy interesante es la de la zona de influencia económica. Un poco la guerra económica actual entre China y Estados Unidos se parece a lo que sucedió 7 siglos atrás. Veamos el siguiente mapa. Nos encontramos con un creciente sistema económico mensajero de un nuevo orden, que va a ser el del floreciente Renacimiento. La zona del Ducado de Aquitania importaba vinos a Inglaterra, Bretaña exportaba sal y Flandes importaba la lana fina de los ingleses hacia el continente. Había una importante triangulación económica en lo que es el Canal de la Mancha. Los mercaderes tendían a apoyar a Inglaterra por la alta presión fiscal francesa. Tanto Inglaterra como Francia sabían muy bien lo importante que era controlar ese comercio, sobre todo en cuestión de posterior financiación de la guerra. La causa política inmediata, aquella que probablemente ya conozcas o te suena familiar, es la del problema dinástico francés. Para resumirlo, Felipe IV Capeto murió en 1314. Tuvo 4 hijos, 3 varones y una mujer, Isabel, que va a ser muy importante para entender después lo que sucedió. Luis X, hijo primogénito y heredero, fallece meses después que su padre. Sus hermanos le sucedieron, pero fueron reinados breves que no dejaron ningún heredero. Aquí aparece Isabel, la única hija de Felipe IV, la única superviviente de sus hermanos. Ella se había casado con Eduardo II de Inglaterra y de su unión nació Eduardo III, sucesor y heredero de Inglaterra, que reclamaba sucesión francesa, por medio de su madre. La amedrentada nobleza francesa, puesta a decidir, estableció que por la ley sálica ninguna mujer podía gobernar y reclamar derechos de sucesión, por lo que Isabel no podía pasar esos derechos a su hijo Eduardo III. Como solución, la nobleza y los pares de Francia, aquellos que estaban más cercanos a la familia real, eligieron en 1328 a Felipe VI de Valois, rey de Francia, sobrino del difunto Felipe IV. Y es aquí donde el choque de supuestos derechos dinásticos hace estallar la guerra finalmente en 1330, donde se da la declaración de guerra y comienzan los enfrentamientos. Otro tema interesante es el del patriotismo. Seguramente tengas ya una idea de lo que es ser patriota, querer a tu país, estar dispuesto a defenderlo y morir por él incluso. Ese es el sentido amplio y moderno de la palabra, pero conozcamos sus orígenes, su evolución y cómo empezó a visualizarse el patriotismo en la Edad Media. Según el diccionario de la lengua española, patriotismo significa amor a la patria, y patria es la tierra natal o adoptiva, ordenada como nación,
a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. Este sería el significado genérico, pero en realidad cada época, cada momento histórico carga un valor distinto a la noción de patriota, porque los sentimientos, las ideas políticas y la conducta de una sociedad son cambiantes. Ya para los clásicos, por ejemplo, ser patriota era únicamente poseer la virtud del sacrificio, de aceptar la muerte en defensa del territorio. Ovidio lo resume con sus palabras: Dulce et decorum est pro patria mori. Morir por la patria es dulce y honroso. Consistía en la lucha por los valores que compartían el patriota y sus seres queridos. También comienza a forjarse por los clásicos la idea de que la patria no es estática, sino que cada hombre la lleva consigo en su ser. El sentido de una vinculación tan profunda que llevas una parte de ella contigo siempre. Cuando avanzan los tiempos, en la Edad Media, el sentido de patriotismo se encontraba muy ligado a la noción religiosa de la patria dei, la patria de Dios. Recordemos que era la época de la cristiandad, del auge de las peregrinaciones, de las catedrales góticas que aún en la actualidad podemos visitar. Sin embargo, llegando a la Guerra de los 100 Años, lo que es el final de la Baja Edad Media, el sentido de patriotismo se amplía, se vuelve más terrenal, relacionado con el reconocimiento de derechos a los súbditos del rey. Es decir, el rey era la cabeza de la patria y los súbditos, al defender al rey y a la patria, tendrían el pleno goce del territorio y una unidad en común, fortalecida sobre todo en Francia por lo que fueron los Estados Generales, y en Inglaterra por el Parlamento tras la Carta Magna de 1215, y la Constitución de las Cámaras Alta y Baja que ya mencionamos en el apartado anterior. Nace así la identidad nacional moderna, que anuncia el paso al Renacimiento, y esta nueva identidad la analizaremos en dos figuras clave: Juana de Arco y el Príncipe Negro. Resumamos lo que fueron las fugaces vidas, aunque llenas de valor, de ambas figuras. Juana de Arco nació en una pequeña comuna francesa llamada Domremy. Se cree que en el año 1412. Su infancia ya está marcada por la fase final de la guerra. Es un momento decisivo y tenso entre Carlos, el que sería séptimo de Francia, y Enrique VI de Inglaterra, aliado con los borgoñones. Aquí Carlos tenía un problema, originado por el Tratado de Troyes, que había firmado su madre en nombre del reino, los borgoñones y Enrique V, por el que básicamente el rey de Inglaterra pasaría por fin a ser rey también de Francia, tras la muerte de Carlos VI. Pero Enrique V de Inglaterra murió antes que Carlos VI de Francia, y a la muerte de este, su hijo, Carlos, luchaba desesperadamente por reclamar el trono, reunir a sus partidarios y mantener viva a Francia. Es aquí donde entra la joven Juana, la doncella que decía haber visto a San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, y de haber escuchado sus voces divinas, que le encomendaban una sola misión: ayudar al rey y salvar a Francia. Pero claro, su fama era débil para llegar a ser escuchada por Carlos. ¿Quién iba a creer en una joven que decía oír voces? Sin embargo, sucedió que por fin logró ser aceptada en la corte para hablar con el delfín. Este se había escondido entre sus consejeros y pusieron en el trono a otra persona, pero Juana caminó por la sala y reconoció a Carlos entre la multitud, eso sin nunca antes haberlo visto. Esa fue tomada como señal. Carlos aceptó el mensaje y la ayuda de Juana. Ella lideró el ejército que liberó el asedio de Orleans, que fue clave victoria ante ingleses. Después Reims, donde en 1429 pudo ser coronado Carlos como Carlos VII de Francia. Pero Juana dejó de escuchar las voces. Sus superiores no la dejaron marchar. Carlos VII dejó de colaborar y en un asedio independiente, guiado por ella, el asedio de Compiègne, cae prisionera por los borgoñones, que a su vez la venden a los ingleses. En un proceso injusto, más político que religioso, acusaron a Juana de hereje y bruja. La clave era desprestigiar la figura y lo que simbolizaba Juana para el pueblo francés, y con eso al rey Carlos por haberla seguido. En 1431, a los 19 años, fue quemada viva en la hoguera. Se dice que su corazón no se quemó y fue ordenado ser arrojado al río junto con sus cenizas. Fue beatificada y canonizada siglos más tarde tras la revisión de su vida y el proceso de acusación, y en 1920
fue proclamada patrona de Francia, la patria por la que dejó su vida. Una mujer joven, de corta trayectoria en este mundo, pero que sin duda marcó el rumbo histórico de Francia. En su vida queda claro cómo una sola misión, un solo ideal que se busca y se persigue sin desistir, poniendo la vida por delante, puede cambiar la historia. Pasemos ahora al Príncipe Negro, también conocido como Eduardo de Woodstock, una figura de sacrificio, entrega y honor del bando inglés. El sobrenombre viene de la creencia de que usaba una armadura negra. Él fue el hijo de Eduardo III de Inglaterra y por lo tanto primogénito de la dinastía Plantagenet. Sobre él iba a recaer el peso de la corona y debía prepararse para tal honor y cargo. Su bautismo de fuego, aquel que lo consagró a la vida de guerrero valiente y caballero armado, fue en 1346, cuando apenas tenía 16 años. Desembarcó en Normandía, fue nombrado caballero por su padre. Una ceremonia cuasi religiosa que suponía sacrificio por parte del nuevo caballero. Y finalmente fue puesto al mando del ala derecha, nada más y nada menos, del ejército inglés en la batalla de Crecy. Obviamente no estaba solo, nobles ya curtidos lo aconsejaban y ayudaban, pero el hecho de haber tenido tal cargo de las manos de su padre ya mostraban la confianza que éste tenía en el potencial de su hijo. Y ahora un suceso curioso registrado por el historiador francés Jean de Froissart. Él habla de una caída del joven en batalla y que tuvo que ser auxiliado en un momento por nobles. El mensaje fue llevado a su padre, que preguntó al mensajero: ¿es que acaso mi hijo está tan herido o muerto que no se vale por sí mismo? Cuando el mensajero respondió que no, el rey sentenció que el muchacho tenga la oportunidad de ganarse un nombre. Sea como fuere, ese día el príncipe negro mantuvo las líneas y resistió junto a sus hombres. Su fama de valiente fue creciendo tras el asalto a Calais y la batalla de Poitiers, en 1356. Fue en esta última donde su resistencia, a pesar de la superioridad francesa y una situación de desventaja, consiguió la captura del monarca francés Juan II. Su fama y sus victorias consiguieron para él el gobierno del Principado de Aquitania en 1362, confiado por su padre. De joven a caballero poderoso, digno ya de la corona. Sin embargo, el error que le costó caro fue apoyar a Pedro I de Castilla contra Enrique II de Trastámara, que luchaba por hacerse con el trono. Pedro I nunca le pagó lo acordado al príncipe negro. Sus tropas se vieron diezmadas por la disentería que él también contrajo. Decidió regresar a Inglaterra, pero nunca fue proclamado rey, pues murió en 1376, un año antes que su padre. Aseguró la sucesión al trono de su hijo Ricardo antes de morir, que sería el futuro Ricardo II. Fue un símbolo de valentía, del ideal caballeresco, de noble digno y sobre todo del patriota. Arriesgó su juventud, su honor, su vida por obedecer a su padre y por luchar por su patria. La peste negra o peste bubónica asoló Europa en el siglo XIV, llegando a la población de forma inesperada, sembrando caos y muerte en los campos y en las ciudades. Fue la mayor y la más mortífera epidemia en la historia de Europa. Pero claro, en la época ya existían otras enfermedades endémicas comunes. Tenemos la disentería, la gripe, el sarampión o la lepra, que era la más temida. Lo que hace distinta a la peste negra no es solamente su amplísima magnitud y velocidad de contagio, sino también el carácter religioso y sobrenatural que en la época se le atribuyó. Existía la creencia de que las otras enfermedades ya mencionadas eran señal de pecado o vida inmoral, y que muchas veces estas enfermedades distinguían entre ricos y pobres. Pero al comprobar que la peste negra no hacía tal distinción y que afectaba a todos por igual, se creyó que era un castigo divino por los pecados de toda la humanidad. No pocos creyeron que se trataba del fin del mundo. Para la época, las enfermedades se intentaron explicar por distintas teorías. Se hablaba de las miasmas, que era la corrupción del aire provocada por materia orgánica en descomposición y que se transmitía al respirar o cuando el aire corrupto entraba en contacto con la piel. Otras explicaciones hablaban de orígenes astrológicos, como las alineaciones planetarias, el paso de cometas o los eclipses, y también de orígenes geológicos, como temblores o erupciones volcánicas.
En el caso de la peste negra, como ya hemos dicho, por su especial virulencia, fue interpretada meramente como el castigo final de la humanidad. En el siglo XIX, dos bacteriólogos, uno japonés llamado Kitasato y otro suizo, Yersin, descubren el origen verdadero de la peste. La causa era una bacteria que nombraron Yersinia pestis, una bacteria que se encuentra en ratas y roedores y que se transmite a través de parásitos o mordidas de pulgas. Se trataba de una zoonosis, es decir, una enfermedad que se transmite de animales a humanos. Y en el contexto de la época tiene sentido, porque el mundo en general era campesino y agreste, y las ratas abundaban en casas, molinos o graneros, donde encontraban abundante comida relacionada a los granos. Los síntomas de la peste negra eran letales: inflamaciones del sistema linfático, en la zona de las ingles, las axilas o el cuello, supuraciones y fiebres altas que provocaban escalofríos y delirio. El ganglio linfático inflamado era llamado carbunco o bubón, de ahí el nombre alternativo de peste bubónica. También la peste negra presentaba otras variantes: la peste negra septicémica y la peste negra neumónica. La septicémica ocurría cuando el contagio se daba también en la sangre y se manifestaba en manchas oscuras. Por eso se la conocía también como la muerte negra. La variante neumónica atacaba especialmente el aparato respiratorio, provocando una tos que podía contagiar a otros. Sobre todo, esta última variante no dejaba a nadie vivo. El índice de mortalidad fue de aproximadamente un 60% en toda Europa, sobre todo porque muchos niños y ancianos también murieron. Como resultado remoto, la peste negra causó tal desolación que en años posteriores muchas tierras no tenían dueños, los salarios o la paga que se le daba a los campesinos aumentó y se dio un aumento migratorio a las ciudades. Todo esto generó un cambio demográfico y económico de gran calibre que anticipa la llegada del Renacimiento. Llegamos así al final de este video. Espero que sea de gran ayuda para comprender un poco la época en la que se desenvolvió la Guerra de los 100 años. Si solamente tomamos en cuenta este conflicto bélico, en realidad hubo pocos muertos, porque la costumbre era capturar soldados y pedir rescate por ellos. Las batallas más mortíferas de la guerra fueron las batallas de Poitiers y Azincourt. A pesar de tantos desastres, los reinos y los pueblos lucharon rápidamente por vencer el estancamiento económico. La crisis del feudalismo contribuyó a crear un sentimiento patriótico más arraigado. Cada reino comenzaba a florecer con su propio soberano y su pueblo, y ya para 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente, la caída de Constantinopla por los otomanos, se abre la puerta al Renacimiento y la Edad Moderna, pero ya eso es otra historia.